¿Cómo estás, estimada Sandra? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, voy a pasar a realizarte las preguntas de la encuesta que tengo preparado. Es en base al diplomado en docencia para la educación virtual por competencias. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo el diplomado en docencia para la educación virtual por competencias te ha ayudado con el diseño de planes de clase alineados con tu plan global de la materia que regentas, ¿no? Sí, bueno, inicialmente la docente nos ha presentado, ¿no? Una variedad de herramientas, em, los cuales han sido muy útiles para mí porque he podido organizar mejor para una clase más participativa, más activa, ¿no? Aplicando algunas herramientas que nos había facilitado, sobre todo esto del Mentimeter, si no me equivoco, luego em, Quizzes, entonces, y hasta ahora yo aplico todo eso que he aprendido en el diplomado de educación virtual. Oh, ya, ya. Muy bien. Gracias, Sandra. La siguiente pregunta es, ¿cómo el diplomado en docencia para la educación virtual por competencias te ayudó a integrar recursos didácticos, bueno, entre los recursos didácticos, tecnológicos y tradicionales en tus planificaciones de clase? Siempre he tenido mucho interés en actualizarme, ¿no? Porque bien sabemos que desde la pandemia se maneja harto esto de las tecnologías y eso, pero aún no conocía algunos. Entonces he considerado estas herramientas en mi plan global, incluso lo puse, ¿no? En la justificación o en la parte metodológica que presentamos en el plan global de mi área. Yo he especificado de que voy a implementar herramientas digitales para que la clase sea un poco más participativa y que los mismos estudiantes ya tienen más conocimiento de estas herramientas y que no solo utilicemos, ¿no? En las clases algo tradicional como los marcadores, la pizarra y solo eso, ¿no? Entonces como que eso ya pasa a otro plano. Entonces eh, y me va bien, ¿no? Entonces siempre veo a mis estudiantes como un poco más motivados al ver este tipo de actividades porque eso despierta interés, ¿no? Pero sí también utilizo, ¿no? Algunas presentaciones en PowerPoint, así, pero veía que están como muy agotados, entonces para despertarles un poco el ánimo aplico estas herramientas, juegos en EducaPlay, entonces eso les llama la atención, entonces están despiertos con esas actividades y son muy interesantes, ¿no? Hay que actualizar con todo eso. Qué bueno, Sandra. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿manejas adecuadamente la disciplina en tus clases? Mm, sí, sí, sí. Bueno, a veces tampoco se puede controlar muy bien, ¿no? Con los estudiantes porque muchas veces se ponen a charlar, entonces hay que elevar la voz un poco, ¿no? Y como son varios, entonces también son jóvenes, ¿no? Y a veces como son jovencitos que desean salir del colegio, como que piensan que todavía están en el colegio, ¿no? Entonces a veces es un poco complicado ponerles orden también, pero ahí va, ¿no? Entonces, o sea, hay que tratar siempre de tenerlos ocupados, ¿no? Para que estén más realizando alguna actividad y así, ¿no? Para que no estén metiendo chacota o estén distraídos. Entonces, siempre trato de tenerlos con alguna lectura, con algunos videos que presento, ¿no? Con respecto al área que estoy dictando. Muy bien, Sandra. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿administras eficazmente el tiempo durante tus sesiones o tus clases? Sí, tengo que hacerlo porque yo ingreso
con el biométrico, ¿no? Entonces también salgo con el biométrico, o sea, tengo que marcar con mi huella digital para ingresar y no puedo salir antes, tampoco puedo tiquear antes, ¿no? Puedo tiquear faltando 10 minutos, pero a veces, y eso también me ha ocasionado problemas en la universidad, porque a veces uno llega muy temprano, digamos, yo ingreso 10:20 y 10 ya llego a veces, ¿no? Depende mucho también de cuánto se demora en el trayecto, si hay trancadera, una y otra cosa, ¿no? Entonces, pero ya nos vamos adaptando a esta nueva normativa que han sacado en la universidad en la que estoy trabajando y pues tengo que tiquear solo faltando 10 minutos y es válido después de las clases 10 minutos después, ¿no? Porque después no es válido y te descuentan. Ok. Bien, la siguiente pregunta es si participas de actividades de formación continua. Ahora que maestría estoy muy ocupada, no, tú sabes que no da mucho tiempo con el trabajo más. Y aparte tengo otros cursos, entonces no podría decir no que estoy haciendo un diplomado o una especialidad al mismo tiempo, es un poco pesado. Pero antes de la maestría siempre estaba haciendo por lo menos un diplomado por año, ¿no? Aunque parece muy poco, pero también pues, el costo es elevado y se hace lo que se puede, lo que alcance el dinero, ¿no? Pero ya después de la maestría, tal vez, ¿no? Uno que otro diplomado más que tengo pensado, pero hay que seguir en constante actualización, ¿no? Porque la competencia está pues, muy reñida también. Sí, sí. A ver, la siguiente pregunta dice, ¿cómo el diplomado en docencia para educación virtual por competencias te ayudó a integrar innovaciones tecnológicas y pedagógicas? Sí, la verdad que para mí algo que me ha beneficiado mucho en mi área porque adaptarlo en mi contexto es nuevo, ¿no? Pero sí, sí se puede. Si bien muchas herramientas digitales están más en inglés o para español y esto, pero yo soy docente de idioma originario del quechua, entonces trato de adaptarlo en el idioma, esto de los quizzes, los EducaPlay y cualquier otra herramienta, ¿no? Se puede adaptar. Entonces, para mí ha sido muy bueno porque es como salir de la monotonía de las clases, ¿no? Y no ser parte de ese montón de docentes que son más tradicionalistas, que solo usan el libro. Entonces yo siempre he querido innovar, ¿no? Y más con lo que la tecnología pues está en nuestras manos y los jóvenes están más en contacto con todo esto y para ellos es fácil, ¿no? Entonces de alguna manera hay que tratar de estar más o menos al nivel de ellos, ¿no? Algo que les llama la atención, que les apasiona. Entonces, pero sí, fue o es, ¿no? Aún muy positivo, diría yo, en mi área. Bueno, Sandra, Este, ¿hay alguna frecuencia con la cual compartes tu material didáctico con tus estudiantes? Inicialmente compartimos, bueno, en la plataforma del Moodle, ¿no? Tenemos que subir todo el contenido ya programado para los 3 parciales, en cada unidad, sus actividades, sus tareas, material bibliográfico, todo eso hay que subir al sistema, pero después comparto mis diapositivas según las lecciones o unidades que voy avanzando, algunos videos también les comparto y algún otro video que es cortito y llama la atención también o es interesante en idioma originario, igual les comparto, por ejemplo, algún video que se adapta al quechua, el de Homero Simpson. Hay como dicen, doblaje, ¿no? Al quechua, entonces, y también de Shrek, y así, ¿no? Videos muy interesantes. Y siempre los comparto con mis estudiantes, no tengo por qué ser egoísta, ¿no? Porque de eso también aprenden ellos. Ah, súper bien, Sandra. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue el procedimiento del diplomado en docencia para la educación virtual por competencias para ti?
Eh, Creo que a la mayoría nos ha apasionado, ¿no? Esto de las herramientas, algunas aplicaciones y cómo elaborar, cómo organizarnos, todo eso de manera digital. Ha sido muy interesante porque pues, es algo que nos sirve, ¿no? Sobre todo para los que están no sé, en la docencia y más con estas clases virtuales que en algún momento, o cualquier momento, ¿no? Cuando pasa algo, entonces siempre dicen clases virtuales y ya tenemos cómo dar las clases. Entonces acudimos a cualquier otra herramienta o actividad digital. Fue nuevo porque no lo había practicado antes, ¿no? Pero la docente también nos saturaba con mucho trabajo, ¿no? A veces era un poco complicado y no todos podíamos ingresar al mismo tiempo, ¿no? Cuando ella estaba compartiendo, no podíamos ingresar. Bueno, yo me frustraba demasiado porque no podía ingresar a la aplicación o no podía responder y así, pero después sí se podía practicar, pero en el momento también yo personalmente quería practicar, ¿no? Quiero hacer rápido y mi computadora fallaba o no había buena conexión, entonces creo que esos son como limitantes, ¿no? En la clase virtual se podría decir, pero también una facilidad, ¿no? Por toda la situación de la pandemia, entonces como que no se podía asistir a las clases presenciales. Pero ha sido una ventaja, ¿no? Para mejorar. Sí, exactamente. La siguiente pregunta es, ¿qué dificultades es que tuviste, te enfrentaste en el diplomado en docencia para educación virtual por competencia? Particularmente, pues, esas dificultades que no podía estar al nivel del docente. Ella nos presentaba alguna actividad para ingresar y algunos, no solo yo, no podíamos ingresar y nos decía, ya van a ser después. Pero ese van a ser después, a veces ya no se retoma con ese mismo interés, ¿no? Como cuando Sí, estamos todos ahí participando. Entonces, ay, lo hago, ya no lo hago, ya, y si no me va a revisar. Entonces, más me enfocaba, creo, en esas actividades que iba a revisar, ¿no? Que era por nota, como las carpetas, luego los diseños en Canva y eso, pero ha sido muy costoso también. Todo ese aprendizaje creo que me ha servido mucho, pero también nos olvidamos y nos revisamos, ¿no? Y no sé si te acuerdas de las 1000 aulas que hemos elaborado sí, sí, sí. con el tiempo, se pierde, ¿no? Si no ingresas, entonces ya se perdió toda esa creación. Igual lo del Classroom también que hemos elaborado, entonces esa práctica ha sido creo que para mí, para el momento, porque ya después no puedo ingresar a esta creación que tuve. A veces quiero recordar y digo, voy a ver los videos, ¿no? Entonces, los videos que nos ha compartido también nos sirven de mucho para recordar, pero no se perfecciona en el momento. Sí se avanza con las tareas y eso, pero ya después de un tiempo nos olvidamos y no lo practicamos, ¿no? Entonces, tal vez esa dificultad, ¿no? De no seguir practicando, también eran pues muchos, ¿no? Mucho contenido, pero útil también se puede decir, útil, muy, muy bueno. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron las respuestas frente a las dificultades después del diplomado en docencia para la educación virtual por competencias? Mm, ahora no te entendí, a ver. ¿Cuáles fueron las respuestas frente a las dificultades que tuviste después del diplomado en docencia para la educación virtual por competencias? Mm, bueno, a ver, sí hemos aprendido algunas, cómo organizarnos bien, ¿no? Para una clase virtual, con esto de las herramientas, tener un buen proyecto, una buena presentación llamativa, colorido y todo eso. Pero después, yo lo he presentado así, mi plan global para mi área en la universidad que trabajo. Y también había dificultad de que los estudiantes no todos.
pueden acceder al internet, ¿no? Porque la universidad tenía wifi, pero era muy limitado, no podían ingresar. Entonces, como que a veces da pena también decir, chicos, van a comprar sus megas, ¿no? Entonces, pero algunos no compran, no tienen, entonces eso también como que hace variar, ¿no? O sea, yo no puedo decir, todos tienen megas, no puedo suponer que es así, pero hay algunos que no tienen, entonces tengo que buscar maneras. O va a ser una actividad personalizada, o voy a proyectar en la pantalla, usar data y compartir con mis datos, todo eso. Entonces, hay algunas dificultades que no respondieron, ¿no? Sobre todo esa limitación de que la institución no les facilita eh, el internet para todos los estudiantes o es muy limitado. Entonces, eh, eso básicamente, si bien yo tengo todas las ganas de aplicar una herramienta y enseñar a mis estudiantes y así, pero siempre surge una y otra cosa, ¿no? Entonces tengo que buscar como un equilibrio para no perjudicar a aquellos que no tienen acceso, o de repente aquellos que no cuentan con mucha economía, entonces no pueden comprar sus megas. Incluso tengo que decir, entonces tal vez pueden trabajar en parejas, ¿no? Buscar eh, o tratar de solucionar en el momento. A veces yo tengo que compartirles el internet a mis estudiantes de mis datos y eso también, ¿no? Eh, la penúltima pregunta es, ¿qué satisfacciones tuviste después del diplomado en docencia para educación virtual por competencias? Eh, cuando lograba realizar tal como nos indicaba la docente, bueno, me ponía contenta, ¿no? Y también esperaba un buen resultado, pero a veces me frustraba cuando no podía. O si y a veces tenía que entregar mis trabajos muy tarde, pero lo bueno es que la docente ha sido muy flexible y comprensiva. Entonces ha considerado aún después del tiempo previsto, ¿no? He podido presentar mis trabajos y ella valoraba ese esfuerzo, no que hayamos presentado a tiempo, no le interesaba tanto eso, pero sí que hayamos elaborado un buen proyecto, no sé, una buena aplicación bien desarrollada, ¿no? Como en Canva o el Moodle o el Classroom. Entonces, yo creo que a todos y personalmente también me satisface eso, ¿no? Que lo haya hecho bien y que mi docente haya valorado el esfuerzo. Eso prácticamente y que pues nos ha servido de mucho, ¿no? A mí me sirve de mucho. Tal vez no lo aplico todo, sobre todo eso de las mil aulas y eso, ¿no? Pero sí, lo tengo en mente, tengo en mis registros, tengo mis apuntes y a veces cuando no me acuerdo, entonces tengo que revisar un poquito y ya está. Ah, eh, la última pregunta, ¿qué aprendiste y qué puedes enseñar de esa experiencia del diplomado? Aprendí mucho con respecto a la tecnología, ya sea teórica y más práctico, ¿no? Si bien no pude estar ahí al mismo ritmo que la docente, pero ya después siempre tenía curiosidad de hacerlo igual, ¿no? Y me daba un poco de tiempo los fines de semana para revisar los videos y tratar de desarrollar lo que en su momento no había podido completar y eso. Y pues, ¿qué se puede enseñar de todo eso? Bueno, yo lo aplico en mi área, entonces creo que eso es todo lo que he aprovechado, lo que he aprendido, lo aplico a algunas herramientas como te mencioné, pero enseñar de repente todavía no, porque tendría que dominar a la perfección, ¿no? Y no estar ahí con inseguridades. ¿Dónde era? Aquí en este botoncito, no, esto era esto o no era esto, entonces no puedo estar ahí equivocando para enseñar. Yo creo que como bien decía la licenciada, la magíster Susi, ya ella era experta, ¿no? Capísima, incluso con muchos certificados reconocidos con esto de las clases que impartía, pero sí podemos enseñar lo básico tal vez, o todo lo que hemos aprendido y lo que recordamos, pero así como ella lo hacía, yo creo que hay que enfocarnos un poco más y de repente algunos otros cursos más nos ayudaría y bien se puede también, ¿no?
Sí, eso sí. Bueno, Sandrita, te agradezco mucho por esta entrevista. Me has, justamente me has apoyado con todas las preguntas que tenía previsto, ¿no? Agradecerte nuevamente y que tengas éxito en el trabajo que estás realizando, en las clases que estás impartiendo. No hay de qué, Johnny, pues, estamos para apoyarnos. Igual yo paso por dificultades así y me da pena a veces que nos rechacen, es muy feo, ¿no? Pero igual, entonces tenemos que seguir intentando a ver quiénes nos pueden apoyar en todo lo que requerimos para información o datos que necesitamos, ¿no? Igualmente te deseo lo mejor y a ver, pues tenemos que terminar pronto. Sí, eso sí.